Hola, ¿qué tal, bibliófilas y bibliófilos? Sean bienvenidos de nueva cuenta a este espacio. Sé que ha pasado muchísimo tiempo, siempre que me voy suele pasar muchísimo tiempo, pero he estado muy activo en Facebook, entonces pues por ahí también eh, me pueden seguir, podemos estar en contacto, que es donde normalmente todos los días trato de estar publicando algo. Y pues en YouTube sí sé que ha sido un verdadero problema, lo mismo que en Spotify y en todas las aplicaciones de podcast. Ha sido más tiempos más largos en los que he estado sin subir contenido, pero afortunadamente estamos de vuelta. Entonces, lo primero, quiero comenzar hablando sobre la dinámica, sobre esta parte de los cuentos, ya que en este momento voy a leer un cuento y lo único que quiero hacer es avisar la dinámica. Y la dinámica es la siguiente. Yo lancé una convocatoria a través de Facebook en donde les comento que pueden enviarme cualquier texto que ustedes tengan a mi correo, que es de dedo, lávida, como mi apellido, LAVIDA 2 con número arroba gmail.com. Y aquí van a poder ustedes mandarme poemas, crónicas, cuentos, incluso novelas, para que yo las esté leyendo y las esté compartiendo en este espacio. Así que, sin más, lo primero que quiero hacer es leer un breve cuento que me compartieron y este cuento es de Diego Celestino Valdés Avilés. El nombre de este cuento es Lapsus y voy a leerlo. Muchas gracias, Diego, por compartirme tu cuento. De verdad te agradezco infinitamente. Y ahora sí, vamos a leerlo. Dice, Calixto se estaba preparando como de costumbre para irse a trabajar a Cinema Álamo, empleo que había adquirido hace 2 años cuando tan solo tenía 16. Le llegó la oportunidad buscando empleos cuando aún vivía en el orfanato. El intendente anterior era un viejo cascarrabias llamado Astianacte, que acababa de fallecer. Se rumoraba que tiempo atrás dicho anciano era feliz como cualquier ser humano que alcanza la dicha de la tercera edad, pero en un intervalo muy pequeño de tiempo cambió, dejó de sonreír por causas justificables. Actualmente se encontraba enterrado en el cementerio del pueblo, y a Calixto le tocaba cubrir su puesto. Era una fría mañana de diciembre, mientras se servía cereal como desayuno. Calixto recordaba que en general no se sentía cómodo trabajando en aquel lugar, ni siquiera un poco familiarizado con sus compañeros de trabajo. Una vez sentado solo en su pequeña cocina, concluía que ciertamente manejar desperdicios de la comida chatarra, función tras función, comenzaba a estresarle un poco. Impuesto a comer a prisa, se levantó y bajó las escaleras de su casa pensativo y analizando que su mejor herramienta para pasar los días era enfocarse en dejar muy limpio el lugar. Trabajo temporal, se decía a sí mismo. Putrefacción almacenada hasta el día de recolección y el manejo de bolsas negras escurriendo mezclas de comida y caramelo no eran para Calixto la meta a la que aspiraba cuando cursó la preparatoria. El reloj apuntaba a las 6:30 y era tiempo de emprender el camino. Aseguró su, aseguró su puerta principal y comenzó a caminar hacia su trabajo. Calixto le gustaba caminar. Era un pasatiempo un tanto extraño, pero que reflejaba todas las vivencias ocurridas, sentir que podía pasar a través de las cosas, de los sucesos, y que él era el dueño de lo que veía, sin restricciones. Su mente se aclaraba a pesar de poder tomar el transporte público. Él evitaba la molestia de ver de frente al conductor y pasajeros. Su trabajo estaba a 30 minutos a pie. Sucede que nuestro amigo era un tipo pálido de gran estatura, pero de músculos atrofiados. Nunca había sido atlético, incluso así tenía un espíritu fuerte. Tenía muchos recuerdos bloqueados por la violencia que vivió de niño. Por ejemplo, su madre lo encerraba en el ático cuando se portaba mal y sus ojos se habían impuesto a la penumbra y a la oscuridad. Cuando las cosas se ponían más graves, era golpeado
Actualmente tenía un par de cicatrices en sus cejas, mientras sus ojos, sumergidos en ojeras, eran resultado de un sueño demasiado liviano. En conjunto con su nariz grande y ladeada, comprendían un rostro que no concordaba con el de un joven que apenas cumple la mayoría de edad. Lo mejor era evitar el menor contacto visual. Aquel día, saliendo camino hacia su trabajo, algo llamó su atención: un letrero de una inmobiliaria en el que se leía la frase "vendida", en el jardín de la que alguna vez fue la morada de Astianacte. Al parecer, una nueva familia se mudaba para descansar el tráfico de la ciudad central. Mientras Calixto caminaba, veía cómo el equipo de mudanza continuaba sus labores y pensaba que sería la primera vez en conocer una familia modelo en aquel barrio. A pesar de su carácter, no le restaba curiosidad al asunto, bajo su mirada, y continuó caminando. Para Calixto era común ver gente mudándose a su barrio, que era la única parte del estado tranquila, pacífica y barata a pesar de la escasez de empleos. Sin embargo, ver que se mudaban a esa casa provocó que en su espalda se deslizara un escalofrío, pues la casa de un muerto era habitada de nuevo. Aún así, el día de Calixto continuaba. Ya el reloj acentuaba un cuarto para las 7 de aquel gélido 12 de diciembre, un frío y nevado día. Llegó a su trabajo como de costumbre y comenzó la limpieza de rutina. Vasos, platos, cubiertos, todo era un desastre. La noche anterior había sido miércoles, en el que toda la comida en el lugar se ponía a mitad de precio, y las personas corrían cual cerdos para poder pasar un día a la semana con sus familiares en aquel sitio, donde convivir era uno de los aspectos necesarios para sobrevivir. Calixto podía ordenar fácilmente aquel lugar, pues ya tenía práctica. Primero abultaba líquidos, luego sobras de comida, después desechables. De vez en cuando algún despistado era generoso y olvidaba su billetera o algún reloj. La propina, murmuraba, pues en aquella posilga las propinas no existían. Los trabajadores vivían en base a un sueldo básico, con tal de evitar la ciudad. El sueldo servía para fácilmente mantener a 3 personas. Él solo era uno, y no era amante de la comida. Terminando su turno, tomó su sudadera, su mochila, y emprendió su camino de regreso a casa. Se veía bajar el sol en la colina mientras comenzaba a nevar levemente. Para Calixto había algo de poético en esa caminata de los inicios de diciembre. Un poco después, al pasar frente a la fachada de los recién llegados, observó que la blanca nieve tupía el jardín frontal, casi cubriendo el primer escalón del porche. Miró su reloj. Casi apuntaban las 8 de la noche, y a pesar de que estaban las luces de las recámaras encendidas, incluyendo la cocina y el recibidor, la casa se veía aún más oscura que las demás. Calixto notó que la casa tenía una ventana pequeña, un ático. Se detuvo de golpe y sintió temblar sus piernas. Recordó cuando su madre la encerraba por horas, y además recordaba que si acercaba el oído a la puerta, podía escucharla buscando las drogas que se inyectaba para calmar su diabetes y la esquizofrenia que de vez en cuando le dominaba. Calixto no tenía padre. Este último había muerto en una pelea de cantina hacía ya bastante tiempo, el suficiente como para que un niño no lo recuerde. Lo único que le recordaba a él era su cuerpo. Su madre le decía de vez en cuando que lo único que había heredado de su padre fue su cuerpo poco atractivo y las pocas ganas de ser alguien en la vida. El padre de Calixto era alcohólico y conoció a su madre en una fiesta nocturna cuando vivían en la ciudad. La embarazó, así que su padre, con lo poco que ahorró en su vida de apostador y vendedor de artículos robados, compró la casa sencilla en la que habitaba actualmente Calixto, completamente solo. Su madre hacía tiempo que había fallecido. El diabetes le afectó todo su sistema inmunológico, al grado que ya no sentía dolor en sus extremidades. Se le dormían, a veces no podía caminar y le resultaba irritante escuchar la voz de su propio hijo. Un buen día, Calixto, a la corta edad de 8 años, se levantó de su cama, caminó hacia la cocina y encontró a su mamá con una jeringa en el brazo. Había muerto de una sobredosis. Como pudo, buscó ayuda y fue trasladado a la comisaría. Por aquel tiempo existía un orfanato gestionado por el gobierno que brindaba cobijo a niños como él, y declararon que hasta que cumpliera los 18 años le sería otorgada la vivienda para sí mismo. Durante su estadía convivió con muchos seres que, al igual que él,
eran resultado de familias no planeadas. Ante su falta de fuerzas, Calixto era el que siempre acudían sus compañeros cuando querían lastimar a alguien más tonto que ellos. Fue maltratado hasta el punto en el que el maltrato ya no implicaba castigo para él. No sentía ni dolor ni coraje. Su cuerpo se moldeó como el de un inocente perro callejero, al que todos lastiman sin darse cuenta de lo que ha sufrido. Cuando finalmente cumplió la mayoría de edad, le llegó una carta en donde se le notificaba que ya podía reclamar los bienes que le habían quedado por parte de su familia. Calixto simplemente pensó que lo único que había hecho bien su madre por aquellos años, fue haberse muerto. De otro modo, ella lo hubiera matado a golpes y no podría disfrutar de su nueva casa. ¿Nueva? Por Dios, estaba en completo desastre, pero para un joven que había vivido entre la esclavitud y la peste, existir en esa casa era libertad pura. Estaba ahí, parado frente al letrero de vendida, y reflexionó acerca de los rumores de que Astianacte había dejado de hablar con cordura, debido a que sus dos hijas, hartas de su mala suerte, habían huido de casa a la corta edad de 14 años. Sufrir la pérdida de sus dos hijas por no darles un buen futuro, pensó. Calixto meditaba, tratando de recordar la sensación de haber tenido padre, pero para él esa sensación carecía de sentido. Para él, los padres no eran más que estorbos. Bien decidieron bien esas jóvenes al huir de ese loco, concluyó. Siguió su camino, silbaba como solía hacerlo de regreso a su casa, escuchando su radio portátil. La radio era lo único bueno de aquel lugar, y de vez en cuando una canción pegajosa salía al aire. Calixto la silbaba para aprenderse primero la tonada, después se aprendía la letra. Es necesario decirte que le encantaba cantar. Aquella tarde iba silbando un fragmento de la canción ¿A dónde perteneces?, de un grupo de rock muy famoso en el estado. La letra iba así: Dime, ¿no ves este corazón? Frágil y sensible solo para ti. Por ti ha perdido la razón y las ganas de existir. Dile, ¿dónde es que debe estar? Por favor, solo no le dejes. Y si enloquece un poquito más, pues te dirá a dónde perteneces. La silbaba porque desgraciadamente debido a tantos abusos, su voz era como muy gruesa, pero cuando estaba en casa, totalmente solo, cantaba. Tenía la costumbre de que debido a su horrible voz, cuando le preguntaban algo trataba de taparse la boca, y si era una pregunta de sí o no, simplemente movía la cabeza y continuaba trabajando. Llegó a su casa, tomó sus llaves, abrió la reja, entró a su patio, giró la perilla de la puerta, se dirigió al baño, abrió la regadera. Su cuerpo caliente de tanto trabajo, 12 horas para ser exacto, proyectaba vapor al caer sobre Calixto el agua fría. A diferencia de otros, él no cantaba en la regadera. Su madre le había enseñado bien acerca de modales. Lo golpeaba cuando cantaba en la regadera, no solo porque desde pequeño tuvo una voz grave, sino porque a su mamá le molestaba cualquier clase de ruido. Oh, sí, estar en el baño era una de esas aficiones. Descansaba, se relajaba, y de vez en cuando pensaba en la chica que trabajaba en el negocio de enfrente. Después de salir del baño, se dirigía a su cama, encendía la televisión que solo sintonizaba 2 canales y escuchaba las noticias de aquel pueblucho. Si tenía suerte, a las 12 de la noche ya estaba dormido. Esperaba largas horas antes de que sus ojos se cerraran como con puertas de metal chirriantes, de esas veces en que tus ojos ya no lubrican y duelen a cada parpadeo. Y así era como terminaba su día Calixto. El graznido de una joven rompió el silencio de aquella noche. Habían pasado apenas 3 horas desde que Calixto había conciliado el sueño y era despertado por un grito tan dramático que no podía quedarse ahí sin hacer nada. Tomó un pantalón y así, sin camiseta, salió a la tormenta de nieve que tomaba lugar en aquel pueblucho. Al parecer, el grito provenía de la casa recién comprada. Nada nuevo, pensó, puesto que las peleas familiares eran muy comunes en aquel pueblo, que distaba mucho de ser utópico. Regresó a su cama. Aquella casa estaba al cruzar un campo de béisbol que era el único vecino de la casa de aquel viejo. Aquel campo ya no era utilizado. Tal vez por eso se veía más abandonada. De pronto, un segundo grito lo hizo sentir ese horrible escalofrío. Calixto era un tipo de crudos sentimientos, pero las escuelas de las golpizas en el orfanato y por parte de su madre, de algún modo lo sensibilizaban de algunas partes de su horrible cuerpo.
Su espalda era una de esas partes. Finalmente salió de nuevo y caminó sin zapatos hacia la tormenta. Al sentir el frío que hacía, se puso las botas de nieve y caminó a la casa que esa noche lucía peor que de costumbre. Su fachada dibujaba una sonrisa macabra y unos ojos alargados en las ventanas de las recámaras en el segundo piso. Calixto caminó cual si fuera un día de campo. Tristemente nunca tuvo uno. El letrero de vendida yacía enterrado entre kilos de nieve blanca y espesa. Se paró enfrente y vio la luz de una de las recámaras aún encendida. Pensó en regresar a su casa cuando de repente se abrió la puerta principal y vio lo que nunca había visto, a pesar de las incontables escenas de sufrimiento a las que había sido expuesto. Esa noche conoció una sensación diferente, la del pánico. En la entrada se encontraba el padre de familia de rodillas y lo que parecía ser su columna vertebral estaba por un lado a la altura de sus ojos, que opacos, ya sin vida, miraban fijamente a Calixto, el cual, anonadado, lo único que pudo hacer fue cerrar los ojos y permanecer inmóvil. Al abrir los ojos una vez más, vio una silueta caminar a través de la puerta y de pronto alcanzó a escuchar el rugido de un cuchillo que cortaba el aire en la dirección donde se encontraba él. La fuerza con la que debió ser lanzado aquel objeto era inmensa, pues a pesar de la tormenta comprendía una trayectoria en línea recta a una velocidad diabólica, directamente a su muslo derecho, arriba de la rodilla. Calixto en ese momento se percató de lo que estaba pasando, pero no pudo hacer nada. Las botas hundidas en la nieve que se empezaban a mezclar con su sangre eran eran un escenario espantoso, incluso para él que había visto su sangre muchas veces. No podía caminar, recargó sus manos en la fría nieve y como un león empezó a rugir sin ser escuchado por nadie en la profunda noche. Pensó en caminar, pero sus músculos no respondían. De la puerta principal se le aproximó un humanoide amorfo con cabellos largos, deformado por la falta de luz, blanco como la nieve, y por alguna extraña razón, con una fuerza ultranatural, le tomó a Calixto por los cabellos, que según Calixto siempre habían sido lo más hermoso de sí, y se los arrancó en el primer jalón. En lo primero que nuestro amigo pensó fue en que nunca más volvería a ver la luz del sol. Trató de silbar y no pudo. Sus labios estaban congelados de horror. La silueta le tomó de nuevo por los cabellos que aún le quedaban y no opuso más resistencia. Fue arrastrado hasta la sala de la casa. En medio de la penumbra, la fuerza de aquella momia era increíble. ¿Cómo podían solo huesos tener tanto poder? No importaba Calixto, se encontraba ahí a un lado de un sujeto sin columna vertebral, a la vez que no tenía el muslo de la pierna. La silueta tenía un pequeño defecto al caminar, el cual notó Calixto al subir las escaleras se le dificultaba, pero aún así el monstruo abyecto subió y fue cuando iniciaron los graznidos de nuevo. Nadie podía oírlos. Calixto había desarrollado un agudo sentido del oído mientras dormía, y aún estando despierto, porque siempre tenía que estar alerta en cualquier situación. Aquella vez ciertamente le faltó un poco de inteligencia. El monstruo bajó las escaleras con dos mujeres, una era la madre y la otra era la hija. La hija, como podía, gesticulaba: Madre, madre, madre mía, Dios, protégenos. A la momia no le pareció gracioso aquello, por lo que decidió quebrarle la mandíbula con solo girar su muñeca. La chica cayó inconsciente, la madre soltó en llanto y miró a Calixto con cara de sufrimiento y horror. En sus ojos no había brillo a pesar de las lágrimas. Calixto, frío como de costumbre, volteó a ver a la mujer a los ojos y con la mirada, la cual sabía usar muy bien, le dijo: Sea agradecida, por lo menos no le sacó la columna vertebral como tu esposo. Mientras caminaba de enfoque de mientras cambiaba de enfoque de la esposa al marido que yacía sentado con la espina dorsal en exposición, la mujer al percatarse de esto perdió automáticamente la voz. Para él era como un festín ver sufrir a los demás. Nunca había visto morir a nadie más que a su mamá, y cuando la vio ya se encontraba rígida, petrificada, pálida y sin vida. La muerte para Calixto era una vieja sin chiste hasta ahora. La silueta empezó a quebrar los huesos del que alguna vez fue un padre de familia.
mientras la mujer veía atrapada en un shock casi mortal. Cuando la momia tomaba el cráneo de su esposo, le abría como si fuera una nuez y empezaba a beberse los sesos. Aquella escena era digna de ser presentada en cine, pensó Calixto, mientras fascinado la monstruosidad continuaba comiendo aquel bulto de carne. Comió sus entrañas, sus piernas y trató de guardar un poco, tal vez para después. Después continuó con la hija. Aquellos movimientos eran movimientos felinos, la forma en que un león ataca a su presa al cuello, la derriba, la asfixia, le devora. Así le reventó la yugular de una mordida. El exceso de sangre brotó y empezó a ser bebido. La madre aterrorizada veía cómo sus seres queridos, que apenas hace 2 días imaginaban un futuro maravilloso y una vida longeva y llena de recuerdos, estaban siendo mutilados por una criatura que ni Lucifer podría haber imaginado. Le comió a medias también, y la madre, al ver aquella escena, no quiso saber más y se desmayó. El monstruo palideció aún más. En sus adentros causar sufrimiento era lo preferido. Ver a alguien desmayado por unas cuantas gotas de sangre era patético. Así que tomó los bultos de carne que quedaban tanto de la hija como del padre y de nuevo subió las escaleras cojeando. Se había olvidado de Calixto, porque desde que le mutiló el muslo lo vio muy poco divertido. Ni siquiera lloró cuando le arrancó el pelo de la cabeza, así que pensó en dejarle al último. Así pues, cuando estaba arriba, empezó a escuchar cómo devoraba lo que quedaba de la hija y el padre. Después de un par de horas volvió a bajar, sin embargo Calixto ya no estaba. Calixto había aprendido a soportar el dolor, y lo que para un humano era mortal, para él era un rasguño. Que le faltara media pierna no era suficiente para tumbar al buen Calixto. Aunque era algo estúpido, había dejado un rastro de sangre. La momia siguió este rastro de sangre hasta la puerta trasera. Cuando salió y llegó donde se encontraba el bulto, una ligera sonrisa se mostró en su pútrido rostro, y al instante escuchó crujir la puerta trasera que estaba siendo cerrada. La monstruosidad lo único que pudo hacer fue gemir, gemir como la momia estúpida que era. Un relámpago escudriñó la oscuridad de aquel patio trasero y se dio cuenta de lo que había estado siguiente. No era sino el cráneo del esposo que la estúpida momia había tirado como se tira la cáscara de la nuez. Calixto había tomado el cráneo y, llenándolo de sangre de su pierna, la llevó al patio de atrás dejando la huella a propósito. Se amarró la camisa del padre en la pierna para disminuir el sangrado. El monstruo era estúpido y no podía diferenciar entre sangre colocada como señuelo y sangre que sale de una herida reciente. Esto le había costado quedarse afuera de la casa, acompañada por medio cráneo humano. Calixto había colocado a la madre de familia en el baño para invitados que se encontraba en el primer piso. A Calixto no le parecía gracioso que el monstruo le guardara para el final, así que un modo de castigarle era escondiéndole el plato fuerte. Pensando que la única manera de que el monstruo batallara para atraparle era subir las escaleras, así que como pudo, lo hizo. Se encontró con un pasillo estrecho con 4 puertas. Se asomó en la primera puerta. Era la habitación de los padres. Estaba limpia como cuando recién se llega a un cuarto de hotel. Solo las sábanas estaban distendidas. No consideró ese un lugar para esconderse. Caminó rápidamente a la segunda puerta, que también apuntaba hacia el frente de la casa. Encontró que era la recámara de una de las hijas, llena de monos de peluche. Se encontraba totalmente ensangrentada, y en la pared un arte abstracto creado con rocío de sangre. No había dónde esconderse. La tercera puerta apuntaba hacia la parte trasera de la casa, y cuando abrió la puerta encontró una escena aún más horripilante que la que acaba de mirar. El cuerpo de la segunda hermana totalmente descuartizado, las sábanas teñidas en rojo óxido, y la cabeza de la muchacha de escasos 16 años no se encontraba en el cuerpo. En lo que quedaba de cuerpo, al parecer el monstruo decidió tomarle como primer platillo mientras la familia dormía. Calixto se inmutó y recobró no sino hasta 10 minutos después la capacidad de moverse. Mientras se iba a sus típicos viajes mentales, resultado de golpizas extremas por parte de sus hermanos del orfanato, esta vez se había remontado a la única vez en que una chica le había sonreído.
Era la jovencita del negocio de enfrente, con ojos color miel, pelo completamente negro y chino, de ojos grandes y de una silueta como la que una jovencita de 18 años puede tener. Aquella vez había pensado en lo hermoso que era ver que alguien le sonreía a otra persona, lo que significaba una sonrisa, el poder de la misma. Cuando la muchacha le sonrió, él no pudo más que bajar la mirada. Su dentadura era asquerosa. Una de las condiciones para que pudiera trabajar en Álamo era que nunca se le ocurriría mostrar sus dientes. Eran afilados, encimados uno sobre otro. Nunca había conocido a un dentista, por lo que al ver que aquella jovencita llena de vida le sonreía con sus mejillas rosadas, lo único que pudo hacer fue darse la vuelta con la vista enfocada en sus herramientas de trabajo. Desde ese día, él conoció lo que comúnmente denominamos atracción hacia otra persona, pero aquella noche no había nada de atractivo en aquella chica mutilada en su propia recámara. Lo que el recuerdo había logrado más bien era que Calixto quisiera salir de ahí lo más pronto posible. Entonces se dirigió hacia el ático. Calixto no era tan idiota y comprendió que era del ático de donde provenía la criatura. Pero lo que nunca pensó fue lo que sus ojos vieron al momento en que se deslizó un poco más hacia adentro la puerta de ese oscuro ático. Un rayo iluminó el cuarto, un relámpago más completó la imagen. Lo veía en pedazos. Aquella escena era petrificante. Era una especie de humano desparramado por el suelo que aún vivo apenas podía moverse. Las cuentas de sus ojos eran profundas, sus ojos apenas existían, estaban totalmente cegados, seguramente por no haber visto la luz en mucho tiempo. A un lado de este cuerpo se encontraba lo que parecían restos del padre y de la hija. Así pues, Calixto se percató que cuando el monstruo subió los bultos de carne, era para que esos bultos alimentaran a la escoria que se encontraba en el suelo. En la mente de Calixto solo se revolvía una idea. Como un balazo ilumina el corazón de una víctima, así la idea retumbó en su pecho. Interrumpiendo su afán de huir del lugar y maquilando una estrategia, dedujo que, como cualquier otra escena de sufrimiento que le ocurrió en su vida, llegaba el justo momento de la venganza. Hacía más o menos 10 años, cuando tenía 13 años, estaba jugando tranquilamente con un cepillo de alambre y una rueda de juguete en el orfanato, cuando de pronto llegaron 3 de los jovencitos más rebeldes que han existido en esa ciudad. Agarraron al pobre Calixto, le voltearon, le bajaron los pantalones y desde la espalda hasta la parte baja de las piernas le empezaron a peinar, pues para sus hermanitos él era una muñequita y merecía ser peinada y vestida. Lo hacían sufrir con el cepillo tanto que sus lágrimas se mezclaban con la sangre de su espalda. Era un castigo insoportable. Lo hacían cada que cumplía un año de estancia en el orfanato, como un recordatorio de que él estaba en ese orfanato gracias a que ellos le aceptaban. Un día Calixto se armó de valor y, recordando los abusos, tomó un martillo y 2 clavos, y donde estaban dormidos los 3 jóvenes enfadosos, les levantó a tiempo que los dejaba semiconscientes de un martillazo en la cabeza. Les empezó a hablar tranquilamente. Shh, shh, les decía, tranquilos, solo he venido a darles las gracias porque me han festejado hace tiempo mi aniversario de estancia, y no se les había olvidado, lo cual es un gran detalle para mí, les dijo. Los niños inconscientes casi no sabían mucho de lo que estaba pasando. Calixto tomó las manitas de los 3, primero la de Peter y la de Johnny, e hizo que se las tomaran. Acto seguido, colocó un clavo entre en medio de ellas y les atravesó de un martillazo las manos. Los jovencitos cayeron inconscientes de dolor. Después, tomó la mano de Brian y se la juntó con la de Peter. Peter, por ser el más grande y el que traía a la cabeza al equipo, le tocaba doble premio. Los 3, hermanos unidos por sangre y dolor, nunca más molestaron al pequeño Calixto. En los orfanatos de aquel pueblo era común esos castigos, así que los que estaban a cargo no hacían más que burlarse de los chiquillos, que no querían más que los querían sus padres, que no querían más que lo que los querían sus padres, puesto que les soportaban día y noche sus travesuras, así que verlos lastimarse entre ellos era muy común en esos tiempos.
Despertó de aquellos recuerdos y estaba ahí, el cuerpo asqueroso de lo que alguna vez fue un ser humano, a un lado de lo que hacía poco eran seres humanos completos, y ahora estaba reducido a plastas de sangre y músculos. Pensó en asesinar a la escoria rápidamente, pero le veía tan frágil y recordó que podía hacer sufrir un poco al estúpido monstruo que se encontraba afuera. Arrastró al monstruo inerte hasta la recámara de la hija que apuntaba hacia atrás. Abrió la ventana, la bestia se encontraba aún afuera golpeando la puerta en su claro intento de derribarla. El frío no le sentaba bien, estaba semidesnuda. En eso, Calixto silbó de una manera tan fuerte que los oídos putrefactos de la bestia resintieron, volteó rápidamente soltando un gemido enorme. Al verlo, se imaginó lo peor y empezó a gemir más. Cuando vio que Calixto asomó la cabeza de su consanguínea, gimió aún más. Pero este grito no le sirvió de mucho. Calixto estaba decidido. Tomó uno de los cuchillos con lo que pensaban preparar la cena, la feliz familia de esa noche, que por alguna razón acabó en ese cuarto y le rebanó un brazo a la bestia escuálida. Después la aventó hacia la bestia que estaba abajo, la inerte momia que tenía Calixto en su poder. Ni siquiera gritaba, solo graznaba de dolor, no articulaba palabras, solo sentía. La sangre empezaba a brotar y Calixto, empapado en ella, se sentía caliente, pues la brisa de la tormenta era muy helada. Del monstruo abajo estaba gimiendo, azotando la puerta, a lo que Calixto empezó a cercenar al otro brazo y se lo lanzó mientras gritaba con horrible voz: «Cómete eso, maldita, cómetelo, si es que estás hambrienta». La bestia gemía y gemía, pero no se escuchaba en aquella tormenta de nieve. Calixto continuó haciendo una incisión en el abdomen de aquel animal, le sacó lo de adentro y se lo aventó a la malnacida que se encontraba fuera. Observando y gimiendo, era una lluvia de intestinos y órganos vitales muriendo. La bestia logró quebrar el pasador de la puerta y Calixto vio que debía apresurarse, a lo que, silbando aquella canción una vez más, captó la atención de la momia y le dijo con sinceras palabras: «Su fin ha llegado». Y la bestia abajo gritó un claro «¡No!». Pero Calixto estaba decidido. Tantos años que le habían quitado de su vida, quitar una vida era más sencillo. Arrancó de un tajo la cabeza del monstruo y se la aventó a su propio hermano. El monstruo abyecto, enfureció de lo que quedaba de sus ojos no tan atrofiados, brotó un líquido diferente al de la brisa causada por la interperante tormenta. En efecto, eran lágrimas. Y Calixto estaba aún más feliz, había hecho sufrir a lo que con sus propias palabras definía dentro de sí como la perra. Tronó y crujió la madera de la puerta. La bestia entró y a paso veloz, no sin ser limitada por su estúpida pierna que tenía coja, cojeaba y caminaba, corría y cojeaba, se acercó a las escaleras, empezó a subir. Calixto sabía que había llegado su fin, pero no lo haría sin defenderse. Era claro que que la bestia se aproximaba, era mucho más feroz, fuerte y resistente que a la que acababa de arrancarle la vida, pero aún así no se daría por vencido. Cuando entró la bestia, la miró fijamente a los ojos y por un momento miró ese tipo de ojos, los ojos de una señorita, transformados en una aberración. Calixto, algo retrasado por cierto, cayó en cuenta que a quien acababa de asesinar era la hermana de la bestia que se encontraba enfrente. Él pensó que eran de la misma especie, pero no de la misma sangre. Los ojos que vio le hicieron palidecer aún más. No pudo moverse cuando la momia le pegó de lleno una patada directo a la cara. Mientras iba cayendo al suelo, como en cámara lenta, vio pasar su vida en un segundo. Desde que había nacido, lo cruel que le habían tratado siempre. Una patada, a última instancia, no era tan mala forma de morir. Moriría sin haberse defendido, pues el cuchillo se le había deslizado de las manos mientras se orinaba en los pantalones cuando veía esos ojos. Sí, esos ojos, pero por lo menos moriría rápidamente. De repente la momia le tomó por la cabeza y le miró una última vez a los ojos.
Calixto sonrió y pensó que era la única vez en que durante toda su estúpida existencia le había sonreído a alguien del sexo opuesto, aunque en este caso era una silueta asquerosa y amorfa. Aún así, él sonrió. Podía morir a gusto. Le había sonreído a alguien. Afuera, la tormenta continuaba aún más fuerte que cuando recién le cercenaban la pierna. En el porche de la casa había un adorno que hacía sonidos metálicos mientras el aire la movía. Calixto empezó a silbar aquella canción, siguió silbando. El monstruo se desconcentró un poco, pues aquel sonido era perturbante, pues no estaba acostumbrado a los ruidos intensos, pero esta vez, en vez de gemir, miró fijamente a los ojos a Calixto y con la otra mano hizo una seña de no lanzando lo que parecía alzando lo que parecía un dedo índice de un lado hacia otro, a lo que Calixto sonrió y el abyecto ser regresó la sonrisa, una sonrisa de muerte, pues en ella iba la vida de Calixto esfumándose. Entonces, de pronto la risa de la momia se desvaneció y la cabeza del monstruo rodó. Calixto, en el estrépito impactado después de ser soltado por la mano del monstruo que le sostenía de su cabeza, se reincorporó lo más rápido que pudo. No sabía qué había sucedido. Lo último que recordaba era sangre cayendo de sus ojos y la cabeza de la bestia girando en el aire. En la entrada del cuarto a contraluz se veía una silueta más y dijo: «Oh no, Lucifer, no». Una silueta más, pero esta vez no era la de un monstruo como el que estaba tirado en el suelo a un lado de su hermana, que acabaron de esa hermosa manera, casi abrazadas de no haber sido porque una no tenía brazos, pero ambas habían perdido la cabeza. La silueta que se veía en la puerta era la de una mujer, con un machete en la mano. Esta caminó hacia Calixto y nuestro amigo, por efecto de no sé qué, volvió a sonreír, a lo que la mujer también le sonrió y a su vez le tendió la mano, y cuando Calixto tendió la mano, ella se la cercenó de un machetazo. La sangre de Calixto brotaba hacia su rostro mientras pensaba en lo que acababa de suceder. La mujer, un sonriente, tomó de su cintura lo que parecía ser un marro y le dio justo en la cabeza. Una mujer como ella tenía tanta delicadeza en sus manos que del golpe que le dio no le mató, solo le dejó inconsciente. La mujer empezó, como por reacción, a tender sábanas completamente rojas de sangre de la cama de la que alguna vez fue su hija. Tomó la cabeza de su hija que estaba bajo las sábanas y le dio un beso de sus últimas buenas noches. Las camas tenían una protección plástica que no permitía que se manchara la cama con nada. Las niñas tenían la costumbre de no aguantarse las ganas de ir al baño de noche, y esta vez sirvió para que los colchones no se marcaran con sangre. La ama de casa empezó sus labores de limpieza como cualquier otro día. Eran las 5:35 de la mañana, ya estaba amaneciendo. Una mujer de su edad no debía desvelarse si quería mantener un cutis sano, así que apresuró sus tareas al máximo, limpió el desorden, puso a lavar las sábanas, aspiró la alfombra, quitó los excesos de sangre de la alfombra, del pasillo, de las paredes, trapeó las escaleras, puso desinfectante en algunas zonas del pasamanos de la escalera que estaban puntiagudos, no fuera a ser que alguien se lastimara e infectara la herida. Terminó de recoger los cuerpos de las recámaras y se pasó a la cocina. Mal, 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 pensaba. Había mucha suciedad, cuchillos por todas partes, ropa de sus hijas, de su esposo. Las lavó también, aunque no le gustó la idea de que por culpa del desorden estuviera lavando por partes. Rejuntó la puerta de atrás y la cabeza de su esposo que se encontraba en el patio trasero y le dijo en tono alegre: «Se te hará tarde para el trabajo hoy, amor». Rejuntó los cadáveres en par de bolsas negras de basura y las subió a la camioneta en la que había llegado. Dejó todo muy limpio, en excelentes condiciones. La puerta de atrás no pudo repararla, pero como el patio de atrás estaba cercado, nadie se daría cuenta que estaba rota. De hecho, a nadie le importaba esa casa. Estaba alejada de las demás viviendas. Ese campo de béisbol no le permitió tener vecinos. Finalmente, empacó todas las cosas de la familia, las ropas con las que sus hijas habían sido asesinadas esa noche, pero recién lavadas. Cabe mencionar que usó suavizante de telas, empacó todo, incluyendo cadáveres. Subió arriba donde se encontraba su peculiar amigo y le despertó de una bofetada.
Le había calmado la hemorragia de la mano con vendajes y demás cosas curativas. Sin duda, era una excelente ama de casa, y le dijo aún más sonriente: ¿Cómo amaneciste, Calixto? Es tiempo de que te vayas a recostar. No te has portado bien. Conozco un lugar que te encantará. Este apenas se podía mover y aceptó la invitación con un simple movimiento de cabeza. La mujer, como pudo, lo cargó, le llevó al ático, le encerró bajo llave, y Calixto, en estado de shock, se quedó silbando en aquella última canción. La dama, una excelente ama de casa, dejó todo limpio, cerró la puerta de enfrente con llave, encendió la camioneta, levantó el letrero de vendida y lo echó en la cajuela. Esperó a que se calentara el motor para no dañarlo. Era una mañana gélida, y emprendió un rumbo desconocido, mientras nuestro amigo Calixto se quedaba en el ático, ese ático a donde siempre había pertenecido. Fin. Wow. Sin duda, Lapsus es un cuento muy bueno. Te felicito, Diego Celestino Valdés Avilés, y de nueva cuenta te agradezco por haberme compartido este cuento. Espero que les haya gustado, y ya saben, si quieren compartir sus cuentos, sus poemas, sus crónicas, algún pensamiento, cualquier cosa, lo pueden dejar en la caja de comentarios, lo pueden dejar en mi Facebook, que es Hackebooks, lo pueden compartir también en mi Instagram, que es Hackebooks. Y sin más, nos estaremos viendo el día de mañana con otro cuento, otro poema o con algún otro texto. Muchas gracias, y recuerden, pueden compartir también su cuento en delavida2@gmail.com. Ahí estaré esperando y estaré leyéndolos. Saludos y nos vemos el día de mañana.